Aleluya. ¿Saben? Creo que el mayor de los mensajes ya está predicado, que es implantar la semilla del Evangelio a toda alma que lo necesita. Amén. ¿Saben? ¿Saben cuál es el trabajo de los siervos del Señor? O mejor dicho, y perdonadme mi equivocación, el trabajo de todo hijo de Dios es dar lo que tenemos a los que no lo tienen, a presentarle a aquel que nos dio la vida eterna. Y cuando veo jóvenes, como por ejemplo mi hermano Mariano, que el Señor lo bendiga, mi hermano Juan, que es un guerrero del Señor, cuando veo gente como mi Pablo, cuando veo gente como mi Juan María, que me ha sorprendido, como el que más hace 2 días, en mitad de la calle, puedo deciros que la calle la dejó llena de lágrimas. Empecemos a hablarle yo y mi hermano Juan del Señor, empezó a evangelizarle, y creerme que donde el mundo había dejado una cara llena de lágrimas, de desconsuelo, una vida que a veces pensaba en atentar contra ella, Dios ha puesto una sonrisa que no la puede borrar cualquiera. Y eso es el Evangelio. A veces los que queremos servir nos matamos por tener el mejor mensaje, nos matamos por decir la mejor frase, nos matamos por leer la mayor teología, pero creedme que nada se puede asemejar, ni de todas las palabras que dijo Spurgeon, con que un alma se arrepienta y acepta al Señor como su Señor. Y cuando vemos que la juventud se acerca al Señor, ahí es cuando verdaderamente dices al Señor, ha merecido la pena. Muchas noches sin dormir, muchas veces sin saber lo que vamos a hacer, muchas veces contando con todos los problemas que tiene la iglesia, y a eso le suma los que tú tienes en tu casita. El muchas veces tener que dejar a tu compañera sola, el muchas veces tener que desatender los nenes. Pero, ¿saben? Recuerdo que durante muchos años estuve esperando un hijo. Durante muchos años estuve buscando que el Señor me diera el privilegio de que alguien me dijera padre. Y ahora entiendo que el Señor, después de tantos años de silencio, me dio hijo para que ahora que ha llegado el tiempo yo se los dé a él. Y voy a luchar con toda la iglesia y con mis hermanos de Elda, porque os llevo en mis oraciones, os llevo cada vez que velo, de verdad creerme que os presento a cada uno de vosotros, porque sois una iglesia, y no que amo, que amamos, porque sois nuestros hermanos en Cristo. Por eso el único deseo que tenemos en esta tarde es de bendecir y ser bendecido. ¿Saben? Hoy tengo una palabra sencillica, pero son las 9. Ismael ya no sube más. De verdad que hace una bendición. Pero como la hora es avanzada, voy a decir 2 cositas. Yo creo que estamos bendecidos en esta tarde. Hemos empezado de una manera brusca, hemos empezado de una manera que yo decía, Señor, pero poco a poco el Espíritu Santo ha ido rompiendo esa barrera y ahora se está en la atmósfera del Espíritu. Ahora estamos más guapos que cuando hemos entrado. Hablo por mí. Mirad, hoy quiero hablaros de algo muy importante. La verdad que siempre que se habla en una estrada, yo creo que todo es lo que se tiene que decir, que es lo importante. Me decían antes los jóvenes, pastor, ¿y es normal que esté nervioso? Digo, hombre, claro que es normal, vas a tomar la estrada. Y me dice, sí, pero ¿cuándo se quitan esos nervios? Y le he dicho, si algún día se quitan, bajaron, porque no tenéis nada que decir. Porque el día que se os quiten esa reverencia, ese respeto a los atrios del Señor, ya no va a hablar el Señor, sino que lo que vais a decir va a ser de vuestra parte, y eso no edifica, destruye. Pero cuando nos acercamos a la estrada con reverencia, cuando nos acercamos a la estrada como Dios quiere que nos acerquemos, ahí es cuando el Señor, sin tener nada ninguno de los que tenemos, porque es mentira, hermanito, ¿quién de aquí es doctor? ¿Quién de aquí ha nacido con un libro bajo el hombro? Pero dice la palabra del Señor que un niño pequeño se acercó
con unos panes y con unos peces. Y a pesar de que era muy poquito lo que tenía en sus manos, el Señor lo cogió, lo multiplicó y pudo alimentar a una multitud. Hoy no tenemos nada, pero lo poquito que tenemos lo ponemos en sus manos sabiendo que va a ser de bendición para el pueblo. Hoy quiero hablaros de la importancia de hoy y de poner a Dios en primer lugar. Parece algo muy sencillo, algo muy de pasada. La importancia de oír y de poner a Dios en primer lugar. ¿Saben? Muchas iglesias en estas fechas están vacías porque nos vamos a la playa. Muchas iglesias están vacías porque ha venido mi primo de Ponferrada. Muchas iglesias están vacías porque la escala de valores ha cambiado en la vida del cristiano. Estoy deseando torcerme un pie para decir, no voy. ¿Saben? Muchas veces me tengo que preguntar, Señor, ¿soy genuino delante de tu presencia? Señor, ¿hay algo que pueda mejorar en mi vida? ¿Hay algo, Señor, que yo pueda acercarme? Que el Señor te bendiga. Dice, ¿hay algo, Señor, que yo pueda hacer para mejorar, para acercarme delante de tu atrio? ¿Saben? Una vez un pastor me enseñó que a la hora del culto no se tienen que recibir visitas. Una vez me dijo un pastor que yo tuve, Franquito, si una visita viene a la hora del culto, levántate y dile, me voy al culto. Y yo le dije, ¿cómo voy a hacer eso? ¡Qué vergüenza! Me dijo, te va a dar vergüenza la primera vez. La segunda vez dice, a la hora del culto no vayamos porque se va. ¿Por qué? Porque es más importante adorar a Dios que atender una visita. Es más importante. Mira, dice la palabra del Señor y lo dice tal cual. Quien no dejare padre, hijo, esposa, todo por mí, no entiendo de mí. ¿Y saben? Dios no está diciendo que tenemos que descuidar la familia por atenderlo a Él. Dios no está diciendo que tenemos que descuidar a nuestras compañeras por atenderlo a Él. Dios no está diciendo que tenemos que descuidar a nuestros pequeños por atenderlo a Él. Pero sí que te digo, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadido. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso a quien te Y hoy quiero contaros 4 o 5 personajes bíblicos. Voy a ir muy rápido, de verdad. Pero haciendo una línea de tiempo de más de 2000 años. Desde José hasta el apóstol Pablo. Y vamos a ver cómo cada uno de estos personajes le dieron la importancia a poner a Dios en primer lugar y sobre todo a escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mirad, ¿quién no se conoce de aquí la historia de José? José, un joven de 17 años. ¿Para qué le vean estar si ya la sabemos todos los que estamos aquí? Era el preferido de su padre. ¿Saben? Dice que un día se levanta en la mañana y dice, corre, ve, a ver a dónde están tus hermanos y hazme saber dónde están. ¿Saben? El joven José, el Señor le hizo soñar y le reveló lo que tiempo después tendría que acontecer. Y por este motivo, los hermanos le tenían envidia. Pero por si fuese poco, también dice la palabra de Dios que Jacob quería a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y luego lo tuvo con la mujer que amaba con locura, Raquel. Y por si fuese poco, que esto ya fue el colmo, dice que a José le hizo una túnica de distinción. Todas las tardes, a la fresca, el anciano Jacob se sentaba en la puerta de su tienda y empezaba a entrelazar hilo con hilo para hacerle una túnica de distinción a su hijo. Te quiero decir una cosa a ti que me estás escuchando. A cada uno de los hijos de Dios, el Padre nos ha hecho una túnica de distinción. Una túnica que se llama Espíritu Santo, que hace que cuando nosotros estemos en las calles, la gente nos vea diferente, porque nosotros no vivimos conforme a este mundo. Tenemos que estar atentos y aprestos a la voz de Jehová de los ejércitos. Pues dice
que se levanta una mañana y le dice: José, corre, ve a ver dónde están mis hijos y házmelo saber. Y dice la palabra del Señor que José se fue y encontró a un viajero y le dijo: ¿has visto a mis hermanos? Y le dijo: sí, los he visto en Dotán. Dice que el joven José se acercó, pero mientras se acercaba, dice la palabra del Señor que los hermanos empezaron a conspirar contra él. Yo me imagino a Zabulón diciendo: lo vendemos. Me imagino a Isaacar contestando: ¿y si lo matamos? Me imagino a Judá diciendo: ¿y si hacemos un hoyo y lo tiramos? Para no hacerme cansado y ir rápido, dice la palabra del Señor que lo tiraron dentro de un pozo. Y ojo, qué malo es cuando el Señor te hace soñar. Qué malo es cuando el Señor pone un sueño en tu corazón y a ti no te importa lo que pasa a izquierda y a derecha, sino que solo te importa cumplir la voluntad de Jehová. Se pueden levantar gigantes intentando apagar tus sueños, pero déjame decirte una cosa de parte del Señor y quiero que le des un aplauso a Jesús. Mira lo que te digo, hermano y hermana que me estás escuchando. Si tú los sueños que tienes son por sueños propios, esos sueños se acabarán destrozados. Pero si ese sueño que tú tienes en tu corazón no lo ha puesto otro, que aquel que es 3 veces santo y murió en la cruz del Calvario por ti, no hay hermano envidioso, ni demonio que se levante que pueda parar el propósito de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios promete lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Pues dice la palabra del Señor que mataron a un cordero y mancharon la túnica de José. A José lo tiraron dentro de una cisterna, de un pozo. Y dice que cogieron la túnica de su hermano y se la llevaron a su padre. Y le dijeron, con la sangre del cordero que habían manchado, le dijeron: padre, una bestia lo ha devorado. Lo que no sabía Jacob, que esa bestia eran sus hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pues mirad, yo leyendo la palabra digo: ¿y por qué tiene que pagar Carlos? Ese pobrecito del corderico. La justificación del pecado de los hermanos de José. ¿Qué culpa tenía ese pequeño cordero que sacrificaron y mancharon la túnica del joven José para justificar el delito que habían hecho esos hermanos impíos? Iglesia de Elda, no enfadarse conmigo, esos hermanos impíos de José somos cada uno de los que estamos aquí. Porque dice la Biblia: por cuanto todos pequemos, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero aún resuena en mis adentros esa voz que lanzó Juan el Bautista, que dice: ¡he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo! Y gracias a ese Cordero que fue sin mancha, que no abrió su boca y fue llevado al matadero, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que un poquito más adelante dice, en una historia paralela, la historia de José, que estuvo en la cárcel, también estuvo trabajando en la casa de Potifar y acabó, porque la cárcel fue el trampolín donde lo impulsó a ser gobernador de Egipto. José pasó de ser un simple carcelero a ser gobernador, el segundo después de Faraón estaba José. ¿Saben? Este pasaje me enseña que aunque el mundo te quiera ver en una cárcel, si Dios te tiene un palacio, no hay nadie que te lo pueda quitar. Aunque el mundo te quiera ver destrozado, hablábamos de los profetas de Balaam, cuando le cogen y le dicen: corre, ve y maldice el pueblo de Israel. Le dice que se acerca y cuando va a maldecirlo dice que lo bendice. Y dice que le dice: ¿por qué has hecho eso? Y dice: es que no lo sé. Yo quería maldecirlo y no podía. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo. Amén. Lo que Dios guarda nadie puede desprotegerlo. Porque no hay sangre que limpie y guarde como la de nuestro Redentor. Pues dice que se levantó una gran hambruna. Y dice que esta gran hambre llegó hasta Canaán. Desde Egipto hasta Canaán, hermanos. Una barbaridad.
Y cuando ya tenían un cierto tiempo, dice que se levanta Jacob y dice que le dice a sus hijos: es que no veis que estamos muertos de hambre. ¿Por qué no buscáis una solución? ¿Por qué no vais a Egipto y pedís alimentos? ¿Y sabes qué pasa? Que los hijos de Jacob vieron el problema, pero no hacían nada. Y ese es el problema de hoy. Que muchas veces estamos viendo el problema donde estamos cayendo y no hacemos nada. No nos importa la decadencia espiritual que podamos llevar en verdad. Muchas veces estamos viendo que vamos en dirección contraria y sin freno y no intentamos remediarlo de ninguna forma. Mira, me acuerdo de ese barco tan famoso, yo creo que es el más famoso de todos los tiempos, el Titanic. ¿Quién sabe qué barco es el Titanic? Pues ese barco tenía en los periódicos que era el más lujoso del mundo, el más resistente. Es más, se llegó a vender bajo un eslogan que decía: ni Dios puede hundir este barco. Pero quisieron llamar aún más la atención y le dijeron: si doblamos la velocidad, podemos llegar un día antes a Nueva York y aún salir en más periódicos. Pues el capitán dice que dio la orden de doblar la velocidad y dice que fue avisado de que estaba en sitios donde las aguas eran peligrosas. ¿Saben? Muchas veces nosotros hacemos como este barco. Sabemos que estamos navegando por sitios donde no podemos. Nos dicen que estamos navegando en marea peligrosa, pero nosotros, en vez de tener cuidado, doblamos la velocidad. ¿Y sabes qué pasa? Que con el mundo no se puede jugar. No se puede jugar a ser cristiano, porque Satanás no juega a ser diablo. Satanás va por todas, va buscando a quien pueda devorar. ¿Y saben? Hay un texto en la palabra que dice: volveos a mí. Y el Señor en los tiempos de hoy, y no me refiero a la iglesia de Elda, no me refiero a la iglesia de Elche Noé, me refiero a cada uno de sus hijos, está diciendo: estoy harto de buenos coros, estoy harto de grandes predicadores, estoy harto de litúrgicas culteras, lo que necesito sean hijos que se vuelvan a plantar hacia mí. Hay una alabanza de René González que dice: ¿de qué te vale de que te aprecien si luego cuando se cierra el telón tú estás atrás del Señor? Si todavía el Señor te está esperando. ¿Saben? El problema de hoy en día es que somos muy conocidos en los cultos y desconocidos para Dios. El problema de hoy en día es que sabemos muy bien orar en la iglesia, pero nuestro aposento, nuestro lugar secreto está lleno de telarañas. Mirad, cuántas noches he cenado, Carlos, sin medida, me he hinchado. Y luego, y perdonadme la expresión, he dormido a piernas sueltas. Cuando lo que me hacía falta era orar toda la noche pidiéndole perdón a Dios. Porque hay veces, hermano, que consciente o inconscientemente pecamos contra el Señor. Y decirme la verdad, ¿cuánto hace que no decimos: ay Señor, lo que he hecho? Cuando oramos, si nos acordamos, le pedimos, pero ¿cuánto hace que no vamos corriendo al aposento alto, al lugar secreto, a decirle: Señor, que mira qué problema vamos a con un hermano, perdóname? ¿Cuánto hace que sabemos que le hemos hecho daño a lo mejor a un hermano y no vamos y le decimos: ¿qué haces sin querer? Yo siempre digo una frase y es: vive de tal manera que cuando la gente te conozca, quieran conocer a Jesús. ¿Qué estamos mostrando al mundo, hermanos? El problema que tenemos es que estamos demasiado cómodos. Estamos haciendo un evangelio como si fuera el Netflix. Amén. Nos sentamos en el sofá. Hoy voy a escuchar a Pedro Losada, mañana al Moradí y pasado a Harrigan. Sí. Pero olvidamos un texto muy importante: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿Saben? Una vez me invitaron a un partido de fútbol y yo dije: ¿para qué quiero ir? Si es que a mí no me gusta el fútbol, si es que yo me canso nada más de verlo en la tele. Hace poco los jóvenes hicieron un partido de fútbol, me llevaron a jugar y por no hacerle el feo jugué. A los 10 minutos de haber jugado, el Mariano me tiró al suelo, el Mellas me hizo una falta y empecé a ver como lucecitas por todos lados y dije: estos me matan.
Nunca me ha gustado el fútbol. Pues un día una persona me trae una entrada del Elche y me dice, vamos Frasquito, que vamos a ver un partidazo. Jugaba el Elche contra el Granada. Digo, venga, vamos. Si es que yo he visto 2 partidos de fútbol en mi vida, pero cuando yo estuve ahí me pude dar cuenta de una cosa, y es que la atmósfera cambia. En un partido, cuando estás en las gradas, se vive el espíritu del fútbol. Aunque no te guste el fútbol, ahí lo ves y te agrada. Es como los japoneses que van a un tablao y les gusta el flamenco. Pues tú igual vas a un partido y te gusta porque lo estás viendo ahí, porque se vive el espíritu del fútbol. Pues cuando nosotros intentamos ver un culto por la tele, nosotros estamos viendo culto sin unción. Te puede hacer bien una palabra, pero escucha, no porque lo que estás viendo tenga poder, sino porque el Señor en su misericordia, a través de los medios nuevos, te sigue utilizando, porque nosotros no nos esforzamos por venir a su casa. Pero no podemos comparar, ni podemos suplantar el venir aquí a la iglesia, porque igual que en las gradas se vive el espíritu del fútbol, aquí hay un espíritu que se mueve con poder y fuerza cada tarde, que se llama Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben? ¿Os acordáis de Abraham? Cuando le dice la palabra del Señor, acostado en su tienda. Dice, Señor, ¿me vas a dar el hijico que estoy esperando? Y le dice el Señor, sal de tu tienda, Abraham, sal. Dice, ¿qué pasa? Mira el cielo. Dice, ¿veis las estrellas? Dice, pues así será tu descendencia. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo el Señor? Hay un salmo que dice que el firmamento cuenta la gloria del Señor. ¿Y dónde estaba Abraham? Acostado en su tienda. Pero le dice el Señor, me estás pidiendo algo desde tu zona de confort. Me estás pidiendo algo estando acostado. Porque a veces, hermano, tenemos la cara tan dura de exigirle al Señor cuando nosotros aún todavía no nos hemos levantado. Quiero que tú hagas, pero yo quedarme en mi zona de confort. Y le dice el Señor, Abraham, sal de tu tienda. Le estaba diciendo, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad, sal de la zona que te impide que me sigas adorando y bendiciendo. Y cuando sale, le dice, mira el cielo, así será tu descendencia. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Le estaba diciendo, sal de tu zona de confort y yo te mostraré mi gloria. Te voy a decir una cosa muy sencilla sin alzar la voz, pero quiero que des poderoso a mí. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Salgamos de la zona de confort y empecemos a ver la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito eres. Es que no quiero decirlo todo porque si no, válgame Dios. ¿Saben? En el segundo viaje que hizo, y he cortado un montón de mensajes, pero si no lo rompamos. ¿Cuánto tiempo tengo? Válgame Dios. No voy a hacerme cansino, lo prometo. Pues dice que en el segundo viaje Jacob, cuando llegan, porque hizo 2 viajes, el primero fue cuando no sabían que José estaba allí y el segundo, que entonces fue cuando fueron con Benjamín. Pues cuando fueron, después del primer viaje, dice la palabra del Señor que se acercó y le dijo a su hijo, a su padre Jacob, José vive. Y dice la palabra del Señor, y Jacob oyó todo lo que aconteció. ¿Saben por qué José vivió? A ver si alguien me lo puede decir. Fue vendido, encarcelado, olvidado, porque en la cárcel le prometieron que le iban a hablar a Faraón, pero se olvidaron de él, dice la palabra del Señor. Pero, por si fuese poco, dice la palabra que también fue acusado injustamente. Y creedme que tenía todas las de perder, porque la mujer Potifera se las traía. Se las traía. Y ahora, imaginaros la escena, sale José sin ropa y una mujer diciendo, ha intentado abusar de mí. ¿A quién creería? A José no. A José no. Lo tenían en la palma de la mano al pobre tío. Pero ¿saben por qué José pudo vivir a todo ese tormento que pudo vivir? Porque dice la palabra del Señor
que entró a trabajar en la casa cuando lo compraron como esclavo de Potifar, pero hay algo que me llama mucho la atención y dice, entró a la casa y dice, y Jehová bendijo la casa. Ahora lo llevan a la cárcel y dice, y Jehová bendice la cárcel. ¿Cómo puede ser que todo lo que tocara a este joven, que dice la Biblia que tenía 17 años, que no nos vengan a decir que el evangelio es para gente formal y gente mayor, no, porque las mayores hazañas lo hacen los jóvenes. Los jóvenes tenéis que levantaros con fuerza. No hay mayor gloria que entregarle la juventud a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues ¿sabéis por qué lo bendijo cada una de las cosas que hacía José? Porque José pudo, a pesar de todo el sufrimiento que le habían causado, poner a Dios por encima de todas las cosas. Muchas veces, mi hermano Carlos el otro día pasó por mi lado, me saludó, y llegué a la casa y dije, pasa por mi lado y no me ha saludado. ¿Por qué no le preguntas por qué no te ha saludado? A lo mejor no te ha visto. No, es más fácil decir, Señor, sí, yo quiero que tú bendigas donde yo esté, pero es que yo quiero vivir a mi forma. No, hay una alabanza muy antigua que decía, no te hagas el evangelio a tu forma. Los evangelios a nuestra forma acaban por los suelos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora lo que más me gusta, dice que Jacob oyó. ¿Saben? El cuerpo se alimenta porque por la boca cogemos el alimento, llega hacia el esófago. Pero el alma se alimenta por algo que entra por el oído. Y es el oír la palabra del Señor. Pues mira, me encanta la selecta de Sidón, que dice la palabra del Señor, que llega el profeta y le dice, dame el aceite. Le dice, pero ¿cómo te voy a dar lo poquito que tengo? Si me voy a morir de hambre, si no tengo nada. Y dice que el profeta le dice, dame lo que tengo. ¿Saben? Si se llega a pensar la selecta de Sidón lo que tenía que darle, se fuera muerto de hambre. Pero, primeramente le dio al profeta lo que le tenía que dar. Y aquella persona que estaba condenada a una muerte segura, dice la palabra del Señor que vivió. Y me atrevo a decir, Noé, que no solamente vivió corporalmente, sino que aún en el reino de los cielos ella goza de vida eterna. ¿Por qué? Porque en el peor de los momentos de su vida supo poner a Dios en primer lugar. Mira, dice que entra el Señor en el templo y le dice al sacerdote, quítate el turí. Me imagino al sacerdote diciendo, Señor, se quita el turí, se lo entrega. ¡Quítate el efod! Se quita el efod, se lo entrega, dice, ahora quítate la túnica. Y le dice, y ahora ya no vas a ser más sacerdote, ahora vas a ser mi vocero. Dice que empezó a predicar, lo abofetearon, lo injuriaron, lo metieron en la cisterna. Pero cuando a Jeremías le empiezan a entrar las ganas de dejar de poner la palabra de Dios en primer lugar, dice la Biblia que sintió un fuego en su interior que se lo impedía. ¿Sabes qué pasa? Que los hijos de Dios muchas veces recibimos golpes. Dice la palabra del Señor que el camino del Evangelio es un camino angosto. Pero déjame decirte que si tu confianza está puesta en el Padre de las luces, te digo en esta tarde de parte del Señor, que cuando estés sin fuerza, cuando creas que lo vas a echar todo por la borda, en tu interior sentiremos el fuego del Espíritu Santo diciendo, no lo hagas, porque sigo confiando en tu persona. ¿Saben? ¿Cuánto nos quejamos hoy los hijos? ¿Cuánto nos quejamos, Noé? Nos quejamos por todo. Antes se decía, me van a levantar de candidato, ahora sí, que me van a levantar de quejica. Porque nos quejamos por todo. Todo nos duele, todo nos ofende. Ay, que el hermano no me ha saludado. Ay, que el hermano no me ha dicho esto. Ay, que el hermano me ha criticado. Mirad, os voy a hablar, porque otro factor muy importante que tenemos que tener en el Evangelio es no hacer del Evangelio algo a nuestra costumbre
y a nuestra forma de mirar. El Evangelio es el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que en Dios no hay sombra de variación. Dice la palabra del Señor que el Señor es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Al Señor no tenemos que meterlo en nuestra mente, nosotros tenemos que intentar entenderlo y vivir conforme a su palabra. No es lo que nosotros digamos, es lo que el Señor mande. No es nuestras costumbres, sino lo que el Señor diga. No es la ley del hombre, sino la ley de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues me acuerdo de Saulo. Escuchad. Saulo, bendito sea el nombre del Señor, criado a los pies del anciano Gamaliel. Él mismo se da un título increíble, fariseo de fariseos. Él era el que obligaba a los cristianos a blasfemar contra Dios. Él cogía las ropas y se las quedaba como trofeo después de firmar la sentencia de la muerte de los cristianos. Pero ¿saben qué? Él lo hacía porque se pensaba que era lo correcto. Él lo hacía porque se pensaba que los seguidores de Cristo eran una secta. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces hacemos las cosas pensando que es lo que Dios quiere, pero porque hemos adaptado las cosas que nos hemos enseñado a nuestra manera de vivir. Pero dice la palabra del Señor que cuando iba de camino a Damasco, se le apareció el mismo Señor y lo tiró al suelo. No digo lo tiró del caballo porque es mentira que la Biblia no dice que lo tiró del caballo. Dice lo tiró al suelo. Y dice que días después, porque se quedó ciego cuando tuvo el encuentro con Jesús, dice que le dijo, Saulo, y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Pues en el momento que tuvo un encuentro verdaderamente con Cristo, dice que días después, Ananías le puso las manos y de sus ojos se le cayeron unas escamas. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy en día, por desgracia, hay muchos fariseos administrando en las iglesias, con los ojos llenos de escamas. Pero Dios quiera que en esta iglesia preciosa, a la que tanto amamos, aquí sirvan Pablos y que los Saulos queden en las personas antiguas. Una iglesia que trabaje para bendecir el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Olvídate de tus quehaceres, olvídate de tus problemas y céntrate en una cosa: en oír la palabra del Señor, ponerla por obra y poner a Dios en primer lugar. Amén. Te voy a dejar aquí, no quiero seguir, pero simplemente quiero deciros una cosa. Los veranos son malos para la iglesia, porque hace mucha calor, estamos más fresquitos en la playa, en la piscina, pero 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Él está en medio. Amén. Y aquí es verdad que me da alegría venir y ver a tu compañera, ver a mi Carlos, ver a Tino, ver a los hermanos, no, me gozo. Pero yo, y perdonadme, me gozo más cuando siento al Señor. Y aquí vengo primeramente a sentir a Dios y luego a estar con vosotros. Y esta iglesia es de Cristo. Que el Señor os bendiga, os guarde, que os amamos mucho en el amor.